Y ahora sí que, sí, por favor, Jesús Yuste, aquí tenéis un currículum solo en 2 líneas. Él hoy viene representando a ITACIL, al Instituto Tecnológico Agraria de Castilla y León, y nos va a hablar de un tema muy interesante, ¿no? Que es el tema, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer con la poda en situaciones de sequía? ¿No? Y pienso que esto es un tema. Hay gente, aquí sé que hay gente del Bierzo, sé que hay gente de otras zonas que esto de la sequía, empiezan a llamar sequía cuando les caen menos de 600, ¿vale? En otras zonas, cuando nos caen menos de 300, ya empezamos a hablar de sequía. Hasta los 300 es abundancia, ¿vale? Jesús, tienes un reto, explicar a ver si realmente podemos conseguir con la poda que se noten menos los efectos de la sequía. Coge el otro micro si quieres, si te podrás mover más. No sé si se me oye suficientemente bien así, ¿no? No. Coge el micro y aquí tienes el pasador de diapositivas. Vale, pues lo intentamos teniendo las manos ocupadas. Decía que si se podía cerrar un poquito más la cortina para que haya más contraste. Bueno, pues en primer lugar, no quiero extenderme mucho, pero dar las gracias por orden cronológico. En primer lugar, a Robert Sabé por haberse acordado de mí, lo cual agradezco, a Eloy y a todo el equipo de Innovi que han mostrado el interés por una aportación. Y tengo que decir que, como dice un poco el título, yo no voy a hablar de aspectos a los que se ha hecho referencia Roc, sino más bien a algo bastante más concreto, que es la situación y las referencias que podemos tener cuando se dan circunstancias como las que están aconteciendo de, vamos a decir, falta de agua, o esa palabra que es sequía, que como bien ha dicho Eloy, es muy relativa, lo que es sequía. Bueno, muchísimo mejor, ¿eh? Gracias. Bien, y entonces, acorde con esto, más que decir directamente poda tras una sequía, yo he querido poner, simplemente, no voy a descubrir probablemente nada, bueno, es difícil descubrir algo, pero sí tratar de dar los fundamentos de lo que ocurre en las cepas. Bueno, lo primero que creo que hay que tener muy claro es que la poda tiene unos objetivos, pero hay que considerarlos a lo largo del tiempo. Por un lado, esto es muy sencillo, está la estructura, es decir, mantener la estructura de poda es básica para la viabilidad del viñedo y para una palabra muy utilizada que es la sostenibilidad del viñedo en su amplio concepto. Pero esto se trata de establecer, como muy bien han dicho, la importancia que tiene la formación para establecer una distribución sencilla y homogénea de elementos, los elementos fructíferos, y que permanezca en el tiempo. Esto es un enfoque a largo plazo. Pero por otra parte está la producción, la que nos mantiene, la que hace viable el viñedo, el cultivo. Y entonces ese concepto de poda enfocado hacia la producción, pues trata de alcanzar un nivel y una calidad que sean adecuados. Esto es el concepto de la poda a corto plazo. A todos nos gustaría mantener, en el caso del cordón rollat, una estructura de ese tipo a lo largo del tiempo, pero sabemos que eso es difícil de conseguir. Lo que tenemos que tener en claro cuando hablamos de sequía y de poda acorde a una situación de limitación hídrica es que el ciclo de crecimiento de la vid, por una parte, supone un desarrollo vegetativo, pero por otra parte supone un desarrollo productivo. Y eso ocurre al cabo de 2 campañas, de 2 ciclos. El desarrollo vegetativo, desde el primer momento hay que tener en cuenta que depende de las reservas acumuladas en la planta en el ciclo anterior y de la meteorología, particularmente las lluvias, que ocurran en el año en curso. Son los 2 ciclos. Y desde el punto de vista del desarrollo productivo, hay que tener en cuenta que ese potencial de producción depende de la diferenciación floral del año anterior, que ha ocurrido en las yemas que se formaron en el año anterior, y, por supuesto, de la meteorología del año en curso. Por lo tanto, son 2 ciclos. En la base de todo esto, no nos engañemos, está la fotosíntesis. La fotosíntesis, que es la fuente primaria de carbono a través de la reducción del CO2 atmosférico, ese que nos preocupa tanto, y su conversión en carbohidratos, que es lo que son la fuente de crecimiento y de acumulación de reservas en la cepa. Es decir, que la cepa, las partes permanentes, son un sumidero de la fotosíntesis. ¿Qué ocurre? La limitación hídrica, la sequía, pues se produce si el régimen de lluvias es inadecuado
y por eso le llamamos sequía. Y digo inadecuado porque no necesariamente tiene que ser una reducción en el cómputo total de milímetros de lluvia caída. La distribución de la lluvia a lo largo del año, como ayer hablamos, bueno, por la tarde, noche, tiene incluso más importancia. Puede llover esos 700 milímetros que dice Eloy y que están por aquí mis amigos del Bierzo. También donde, claro, si durante el verano no cae una gota, la capacidad del suelo es limitada y hay efectos de sequía. Bien, esa limitación hídrica pues supone pues una limitación en el ciclo, en la fotosíntesis, en la producción de carbohidratos y, por lo tanto, en las reservas que acumula la planta. ¿Cómo se produce? Hay que tener un poco de idea. Esto no es una cosa así de magia, ¿no? Es un proceso biológico, fisiológico, y hay que tener muy claro que la síntesis de carbohidratos que se consigue a partir de la fotosíntesis, pues produce unos azúcares, digamos, de los cuales la sacarosa es el principal en cuanto al movimiento dentro de la planta, vamos a dejarlo así. Cuando la producción de carbohidratos supera las necesidades de crecimiento, la balanza se inclina a acumular en forma de almidón en las partes permanentes, brazos, tronco, raíces. Eso es el almidón, que es una fuente utilizable para el crecimiento de la planta con posterioridad. Bien. En la fase inicial, y ayer le decía a unos colegas de Jumilla, esta fotografía es de Jumilla, no sé dónde estáis ahora, pero lo comentamos en su momento, cómo en los años, bueno, cuando yo empecé, años 91, 92, 93, o 90, 91, 92, una sequía acumulada enorme. Esto es una foto de aquella época, donde las plantas incluso llegaban a secarse por falta de acumulación de reservas. ¿Y cuál fue la causa? La falta de fotosíntesis. ¿Y cuál fue la causa? La falta de agua que permitiese ese crecimiento y esa acumulación de reservas. Cuando la planta brota, cuando vuelve a brotar, lo primero que hace es utilizar las reservas que tenga disponibles. Siempre depende de eso. Ese es el principal problema de la sequía. Después, porque se acumula. Otra cuestión es lo que ocurre durante el año. En ese inicio del ciclo, en esa brotación, pues hay una movilización que dura varias semanas, pues dependiendo de las reservas que haya procedentes de tronco y brazos, hasta que los nuevos pámpanos, los nuevos brotes, adquieren un tamaño y una superficie foliar que les permite llevar a cabo una síntesis de carbohidratos superior a lo que necesita la planta para su crecimiento. Ya empieza a haber una acumulación de reservas y una utilización, en primer lugar, de los carbohidratos sintetizados. ¿Cuáles son indicadores de reservas muy visibles? Pues muy sencillo. Un viñedo como este que podemos ver en la fotografía inferior, pues no tiene nada que ver con el de la parte superior, evidentemente. No voy a entrar en detalles de si aquí hay muchas tuberías o no. El caso es el agua que ha tenido a su disposición durante todo el ciclo. Entonces, el tamaño del canopy, lo que llamaríamos el LAI, en siglas anglosajonas, la superficie foliar, eso se corresponde con el posible nivel de sequía que ha sufrido la planta a lo largo del ciclo. La madera de poda en sí misma también, que es un indicador muy sencillo, porque está relacionado con la cantidad de materia orgánica que haya acumulado durante ese ciclo el viñedo. Y aprovecho, bueno, para recordar cómo se produce esto, porque a veces se nos olvida. Esto es un pámpano, como pueden ustedes observar, con sus diferentes órganos, pero es simplemente un recordatorio de cómo en la formación, la diferenciación, esta parte que tenemos aquí, no sé si funciona o no, esta parte de aquí es la parte que se ha formado durante este año 2024. ¿Se ha formado? No, se ha diferenciado en la yema, donde no se ve nada. Y ahí ya se ha definido dentro de la yema ese posible futuro alargamiento de los entrenudos que ocurrirá durante 2025. Y ahí están los racimos, las inflorescencias, ya definidos. La nueva parte que será de nueva formación, en el 2025, no está definida dentro de esa yema del año 2024. Se genera a través de la actividad de la yema apical, la que está en el extremo, y no contiene racimos. Por eso
Los racimos no los encontramos siempre en el cuarto, quinto nudo, dependiendo de las variedades, ¿no? Es una cuestión varietal, entre otras cosas. Bien, esto que acabo de comentar está aquí dentro. Esta es una yema, una sección de una yema franca, que tiene pues todas sus partes, las estípulas de protección, que son las que luego se abren cuando empieza el desborre y la brotación, tiene la yema apical, que está ahí protegida, para eso son las estípulas, tiene las primeras hojas, hojas también ya definidas, y tiene, lo más importante, unos racimitos ahí. Eso ya está, no lo vemos aparentemente, pero está ya, de este año 2024. ¿Por qué recuerdo esto? Porque tiene mucha influencia la disponibilidad hídrica que haya tenido el viñedo en cuanto al nivel de diferenciación floral que ya presente la yema para el nuevo curso. Bueno, y ahí están los nudos y los entrenudos, que serán la consecuencia de ese alargamiento a lo largo del ciclo. Bien, desde el punto de vista ya más aplicado, más cercano a tomar criterios de poda cuando se dan condiciones de limitación hídrica y de acumulación de reservas, pues nos encontramos, hay que ser muy conscientes en trabajos ya muy antiguos, como la fertilidad, como se puede ver en la izquierda, no sé si funciona esto, sí, mira, qué bien. La fertilidad depende mucho del vigor, del tamaño del sarmiento. Y veis cómo crece hasta cierto nivel a medida que aumenta el peso del sarmiento, moviéndonos entre 30 gramos y 70 gramos, ¿no? Por ejemplo. Pero también es un indicativo de cómo aumenta esa fertilidad medida, expresada como número de inflorescencias, con el peso total de la madera de poda, de la cepa. Son datos muy concretos, cuantificados, que nos enseñan que hay que acercarse a un cierto, voy a decir, balance y si se puede, equilibrio, que no es lo mismo balance que equilibrio, porque todas las empresas tienen un balance de cuentas, a veces es mejor, a veces es peor. El equilibrio es al que hay que aspirar a llegar, ¿no? Entonces, en trabajos y medidas propias, quiero hacer un recuerdo de lo que ocurre, en este caso con la variedad verdejo, para explicar que la variación en la productividad por yema. La productividad por yema significa tantas yemas hemos dejado en la cepa, de los componentes que son número el tanto por ciento de brotación, el tamaño, el número de inflorescencias, el número de flores, el cuajado, etcétera, etcétera. Simplemente os diré que la fertilidad potencial, es decir, la definida como número de inflorescencias del año anterior, explica el 50% de la variación de la productividad en un año, en un viñedo concreto. En un viñedo concreto. Sin embargo, es muy resaltable que el peso, el tamaño del racimo, como consecuencia de esos componentes que he dicho, número de flores, cuajado, etcétera, lo que finalmente se conforma como racimo, explica hasta más del 90% de variación. Es decir, que en un mismo viñedo, a lo largo de los años, lo que hace cambiar de una mitad a un doble es el tamaño del racimo. Eso hay que tenerlo en cuenta, sin despreciar el 50% de contribución de la fertilidad potencial que se define el año anterior. Bien, desde el punto de vista, yo voy a ir un poco a pisar ya un poco más la realidad. Está claro, como he dicho, que la poda es una cuestión de distribución de elementos, pero también muy importante, que lógicamente no se ha tratado hasta ahora, porque bueno, acabamos de empezar, pero no es una cuestión solo de distribución de esos elementos, por supuesto tratando de preservar la vascularización, que ahora es más impactante llamar poda de respeto, porque hay que usar un lenguaje que atraiga, ¿no? Pero realmente esto se trata de preservar la vascularización de la cepa. Bien, pero es que hay una cosa que es la que nos ocupa, que es la carga o nivel de poda. O sea, el podar respetando es conveniente, es necesario, pero tenemos que adecuar el nivel de carga a las capacidades del viñedo, de ese viñedo. Entonces, esa carga o nivel de poda pues,
tiene que obedecer a un objetivo de un crecimiento vegetativo suficiente, pero también acorde con el desarrollo productivo, asumiendo que el desarrollo productivo depende del crecimiento vegetativo. Bien, ¿y qué es el equilibrio vegetativo-productivo? Pues yo hago una reflexión. Si aumento la carga de poda, en principio aumentaría el rendimiento. Pero hay una dependencia que yo he llamado meteo ahí por simplificar, no porque me guste modificar el lenguaje, hay una dependencia meteorológica del año en curso, del que va a empezar, o del ciclo, que incrementa el riesgo en función de las precipitaciones que ocurran. Y hay mucho modelo, modelo me refiero, modelo de previsión meteorológica, pero claro, la certeza solo se observa cuando ocurren los acontecimientos. Entonces hay un riesgo, y hay un riesgo de escasez foliar para ese incremento productivo por haber aumentado el nivel de carga. Esto es así. Bien, un balance para decidir la carga de poda, pues se basa en considerar las dos fuentes de recursos. Las reservas acumuladas por la planta el año 2024, para mí es como que este ya ha pasado, el ciclo precedente, más la previsión de recursos hídricos. Ayer también comentábamos la tendencia de, no, es que mis viñedos no se riegan. Ya, pero tus viñedos necesitan agua. Si no, es que no tenemos agua. Digo, eso es otra cosa, eso es diferente. Entonces, esto hay que considerarlo de forma conjunta. Bien, voy a aprovechar para cuantificar las cosas, que no se queden solo en una palabrería, como un trabajo que he presentado en este mes pasado en el Congreso de la OIV sobre la acumulación de materia seca, que es un trabajo en principio orientado a cuantificar la fijación de carbono, dependiendo de la aplicación de riego y de lluvia a lo largo de un periodo bastante largo, de 15 años, 16 campañas, en concreto en este caso en Cabernet Sauvignon. Esto es un trabajo desarrollado en Valladolid, con un viñedo, digamos, de unas características bastante estándar, como podemos ver, Cabernet en 110R, marco de plantación de 2,2 por 1,2, una espaldera vertical, cordón rollat bilateral, con 12 yemas por planta, una cosa normal, digamos. Y la aplicación continuada a lo largo del tiempo de 4 tratamientos experimentales. Uno fue el no riego, a lo largo de todos esos años. Solo en la formación de los primeros años se utilizó una mínima cantidad de riego, en torno a un 20%, sí, como dice ahí, y después distintas cantidades de agua aplicadas mediante el riego. Desde una P1, que sería la mitad, sería un riego más restringido, y otras dos tratamientos, T2 y P2, que serían más generosos en el riego, pero moderadamente, entre el 25 y el 50%. Lo que pasa es que uno es T2 porque es tipo tradicional y el otro es a través del sistema PRD, el secado parcial de raíces, es decir, alternando los dos lados de la cepa. Pero eso no tiene mucha importancia, como vais a ver. Lo importante son las cantidades. Bien, se regó desde tamaño guisante a madurez, acorde a la evapotranspiración de la semana previa. Y estos son los números que nos interesan. Es decir, que a lo largo de estos 15 ciclos, la cantidad de agua recibida allí in situ fueron de 6.100 milímetros, lo cual representa una lluvia de 381 milímetros al año, muy cercano de lo que es lo habitual como media en Valladolid, que habla de los 400 milímetros. Realmente no ha descendido mucho la cantidad de precipitaciones a lo largo de estos años. Otra cosa es la distribución, como decía. Bien, pues la media de aplicación de riego en el P1 fue de 47 milímetros cada campaña y el T2 y P2 en torno a los 100 milímetros, entre 100 y 110. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que esto está reflejado aquí? La cantidad de agua acumulada en total, sumando la lluvia más la precipitación, lo cual representa, unos 35, 75 y 81 milímetros al año. Pero lo que más importa es que la dosis anual de riego media
de estos 3 tratamientos, pero como si fuesen 2, fue de 130 milímetros en T2 y P2 y de 60 milímetros en P1. Primer indicador, la madera de poda. Aquí tenemos en kilos por cepa, perdón, en este caso, en kilos por cepa, cuánto madera en las partes permanentes se ha acumulado. Tronco, raíces y brazos. Desde 4,5 kilos en el secano hasta 6 kilos en el P2, como podéis comprobar. Aumentos del 15 y del 30%. ¿Cuánta madera se ha acumulado en términos por hectárea? Bueno, lógicamente los incrementos son los mismos, pero la diferencia ha sido, el aumento ha sido de 2,6 toneladas en P1 y de 5,2 en T2 y P2 con respecto al secano, que acumuló 17 toneladas por hectárea. Traducido a materia seca, que es la biomasa, el aumento también ha sido, lógicamente, en términos parecidos, del 14% en el P1 y del 30% en T2 y P2. No hubo diferencias entre tratamientos en cuanto a la distribución en tronco, que fue el mayoritario, casi el 50%, brazos el 36% y 18% en raíces. Pero entre tratamientos la distribución fue similar, es decir, no dependió del agua aportada. Y el carbono acumulado, que es un poco el objetivo al que pretendíamos llegar, pues nos hemos encontrado que el P1 produjo un incremento de 740 kilos por hectárea y T2 y P2 1.500 kilos por hectárea con respecto al secano. Bien. ¿Cómo se incrementa? Bueno, es lo que acabo de decir. Estaba en otras unidades, pero con respecto al secano son estos kilos, 740 kilos y 1.500. Lo que quiero reseñar es cuánto fue el incremento por cada metro cúbico de riego aplicado. Pues fueron 143 gramos en P1 y unos 126 en los otros 2 tratamientos. Como digo, por cada metro cúbico de agua aplicada. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que se ha cuantificado cómo el disponer de 60 milímetros más de agua en verano o 130 milímetros más se ha traducido en aumentos del 15 y del 30% de materia de biomasa y de carbono. El carbono, en este caso, puede estar en distintas formas, pero es un indicativo de reservas disponibles para la planta para el año siguiente. Estamos hablando de que de tener disponibles 130 milímetros, tienes hasta un 30% más de capacidad. ¿Qué es la capacidad de la cepa? La capacidad es el tamaño de la planta. Una planta de vid, una cepa, tiene un potencial vegetativo que es acorde, que refleja su capacidad de crecimiento. O sea, de carga, de cuánta carga puede soportar. Como veis ahí, frondosa y con muchos racimos, ¿no? Pero ojo, no hay que confundir el concepto vigor con el concepto capacidad. El concepto de vigor se refiere a la velocidad de crecimiento de los pámpanos, que hay que interpretar, pues, a partir de su longitud y de su diámetro. Eso es el vigor. A veces hablamos de vigor, joder, qué plantación más vigorosa, pero no estamos mirando que este viñedo tiene las plantas a 3 metros de distancia y ese otro las tiene a 1,5. No quiere decir que las que están a 3, al ser más grandes, sean más vigorosas. Lo que tiene es más capacidad individual, pero no de conjunto. Bien, entonces, pues vamos a intentar descender al terreno, que es de lo que se trata. La carga de poda, definida como número de yemas que se dejan en la cepa, de forma individual, que finalmente debe ser por hectárea, pues si esto es muy viejo, si esto está... ¿Dónde está Pepe Hidalgo? ¿Se ha ido ya? Se ha presentado y se ha ido. Yo que le iba a echar un piropo a su abuelo. Ya está en el Tratado de Viticultura de Luis Hidalgo Fernández Cano. Si tomamos C como carga que se dejó el año anterior, número de yemas, y N, el número de sarmientos adecuados, equilibrados en tamaño, nos podemos encontrar con 2 situaciones. Que haya más o menos una coincidencia, por lo tanto, la posible sequía del año pasado no afectó a nuestro criterio de poda, porque se han desarrollado el número de sarmientos que habíamos previsto en las yemas. Eso está entendido, ¿no? O sea, pero podemos encontrarnos con que
las que se dejaron no se desarrollaron en un número adecuado este año. La planta, el viñedo, puede haber acusado claramente falta de acumulación de reservas y falta de desarrollo a lo largo del ciclo. ¿Qué ocurre? Pues que entonces tendremos que reducir la carga, porque el viñedo no va a poder desarrollar tantas yemas como se habían dejado el año pasado en la poda. ¿Y por qué? Pues porque habrá menos vigor, habrá menos una relación inferior de hojas a frutos y por lo tanto, si no, no sería capaz de madurar bien la uva. Se producirá menor desborre, si habrá yemas que no desborren, también nos puede alterar el sistema de poda utilizado, porque se queden sin brotar algunas yemas de rango inferior. Probablemente consigamos más producción, pero menos calidad, y por eso hay que reducir el número de yemas, la carga. Pero puede ser al revés, que estemos incurriendo en que se dejó un número de yemas el año anterior, pero hemos tenido más sarmientos de vigor suficiente y adecuado. ¿Qué quiere decir? Que ha habido más brotación, que ha habido yemas más de la parte basal que han brotado o incluso chupones. Perdón, en ese caso, ¿qué tendremos que hacer para no incurrir en exceso de vigor, en exceso de sombreamiento por relación hojas a frutos, en que haya más chupones? La producción probablemente vaya a disminuir por las condiciones microclimáticas y la calidad también se vería resentida. Tendremos que aumentar la carga, tendríamos que aumentar en ese caso. Ese caso no estaría reflejando una situación de sequía, sino más bien una situación de desequilibrio en la poda de la planta. Bien, porque como bien se puede apreciar, claro, no tiene nada que ver una cepa con una cantidad de sarmientos elevado y además de alto vigor, porque el diámetro individual de los sarmientos es claramente superior al de otra situación con pocos sarmientos y un tamaño adecuado, pero con pocos sarmientos. Bien, ¿qué es el equilibrio de un viñedo? Este es un viñedo que parece equilibrado a la vista, no lo sabemos, pero aparentemente está bastante equilibrado. Pues es el nivel de carga que debe ser apropiado a la respuesta habitual de crecimiento de ese viñedo. El equilibrio de cada viñedo se encontrará en distinto nivel, lógicamente, y de acuerdo a su potencial cualitativo. Bien. Pero ¿se conoce ese equilibrio? Cuando llegamos a un viñedo, ¿podemos decidir si es un viñedo que está equilibrado en su poda? El primer referente que he dado es el anterior. Tamaño, diámetro de los sarmientos me dice que sí, que está en una situación aparentemente buena, porque ni hay más sarmientos de los que habíamos dejado en la poda, ni los sarmientos son débiles, son adecuados, aparentemente, pero es el punto de referencia para tomar decisiones en un criterio de poda. Saber si estamos en el entorno del equilibrio vegetativo-productivo en ese viñedo. Para lo cual es bastante conveniente o incluso necesario tener una observación histórica continuada, es decir, qué nivel de poda estamos dejando, en torno a medio kilo de madera de poda por cada metro de línea, en lineal. Entonces podemos estar acercándonos al equilibrio. O si el índice de Rabat, que es la división, el cociente entre kilos de uva y kilos de madera de poda, se sitúa en un nivel aceptable o en qué nivel se está situando, o la longitud o el tamaño de los sarmientos, como vemos ahí. Entonces, ¿cuándo podemos entender que la carga está equilibrada? Bueno, pues cuando ese C, número de yemas, y el número de sarmientos coinciden. Por ejemplo, yo voy a poner números, 16 yemas por cepa. Bien, si no hay sequía y el viñedo conocemos más o menos ese equilibrio de poda, pues volveremos a repetir y a dejar 16 yemas por cepa. Pero nunca tendremos la certeza de que eso vaya a ser la optimización. ¿Y por qué? Pues porque no sabemos lo que va a pasar durante el año, si va a llover más o va a llover menos. Y tenemos que basarnos en un histórico, en una referencia. Eso es así, no hay muchas vueltas que dar. Pero si ha habido sequía en el año anterior, 5 minutos, 3, 5. Si ha habido sequía en el año anterior, el número de yemas que dejamos el año anterior seguramente sea mayor que el que haya que dejar. Pues yo propongo, si ha habido un descenso en la lluvia, vamos a rebajar de 16 yemas a 12 en esa cepa, porque no hay reservas acumuladas suficientes para el desarrollo posterior.
Pero puede ser ocurrir al revés, que ha habido lluvias abundantes y tengamos que aumentar el número de yemas en la poda. Por ejemplo, subiendo de 16 a 20. Pero puede ocurrir que haya una meteorología muy favorable e incurrir en un exceso de vigor, de crecimiento. Bien, conocemos, y voy rápido para que no me llame la atención, que la carga de poda efectivamente tiene incidencia en la producción. Vemos cómo aumenta la producción al aumentar las yemas, siempre que los recursos disponibles sean suficientes. Y eso incide en la síntesis de carbohidratos y en los azúcares, en la acidez, en la composición fenólica, porque también del libro de Luis Hidalgo vemos cómo la calidad de la uva, dicha de una manera muy simple, aumenta hasta un punto dependiendo de la expresión vegetativa. Si la cepa es grande y con mucha capacidad de crecimiento, la calidad óptima se obtendrá con un nivel de carga un poco mayor. Pero si la expresión vegetativa es pequeña, si la cepa es de reducido tamaño por causa de sequía, por causa de limitación hídrica, la calidad se perderá enseguida, empezará a decaer. Esto es importante. De hecho, Tempranillo es reconocido como muy sensible al exceso de rendimiento. Otra cosa que quiero recordar es que no se trata solo del sistema de poda, es que la carga de poda en cada sistema, hay que saber qué sistemas estamos utilizando para tener criterio a la hora de decidir la carga de poda que se establece en cada uno, sea en sistema Guyot, sea en sistema Cordon Royal, simple, doble, etc. De hecho, yo sugiero, me atrevo aquí a sugerir, que los viticultores y mucho más las bodegas con viñedos adopten un mínimo de procedimiento metodológico a la hora de observar consecuencias en su viñedo, a través, en este caso, de la poda, para ver realmente en qué está repercutiendo la poda que se lleva a cabo. Ese es un ejemplo de un terreno cualquiera. Señores, hay heterogeneidad. He puesto uno que se vea más claro para que sea más contundente. Por lo tanto, exige que si vamos a aplicar tratamientos como esos que he mostrado yo antes, por poner un ejemplo, haya una distribución de bloques de lo que queremos observar. No me vale decir que en la viña de la colina utilicé 16 yemas por cepa y en la viña de la vaguada utilicé 12. Y mira qué bien me ha ido la de la vaguada, porque en la vaguada no es la colina. Entonces exige hacer este tipo de planteamientos, con una serie de repeticiones. Y medir mínimamente lo que se pueda, cada explotación lo que pueda, pero será en su viñedo donde pueda decir cuánta cantidad de madera de poda, cuánto pesa el sarmiento, cuánta producción en número y tamaño de los racimos, qué características del mosto, y tener en cuenta los datos meteorológicos que van sucediendo para poder correlacionar. Bien, la cepa, ya voy acabando, tiene una capacidad de autorregulación, pero esto de la capacidad de autorregulación no debe ser una excusa cobarde. Sino, si la planta luego ya se apaña ella, que ya si tiene agua crece más y si no la tiene crece menos. Sí, pero eso está limitado, eso no es indefinido. Porque si hay un excesivo aumento de carga, la cepa tiende a reducir el vigor. Pero como la diferenciación floral, la fertilidad potencial puede ser alta del año anterior, la madurez se puede ver muy comprometida. Y finalmente, pues bueno, decir que el nivel de carga, ¿qué ocurre cuando dejamos una carga de poda alta? Que el AI, la superficie foliar, se consigue enseguida, frente a una más baja donde tarda. Pero claro, si tú dejas mucha capacidad y luego no hay recursos suficientes, te encuentras en un problema. Por eso hay que tratar de hacer un balance de lo que ha ocurrido y lo que podemos permitirnos. Porque el canopy, lo que es la superficie foliar, está afectado por el clima, pero también el canopy repercute en el microclima de la cepa. Esto que está también, y le tengo que agradecer al abuelo de Pepe Hidalgo, que lo incluyó en su último tratado de viticultura, que es un sistema de poda que yo definí hace tiempo, trataba de mantener la estructura aumentando el nivel de carga. Es un buen ejemplo de cómo hay una cierta capacidad de autorregulación, porque aunque aumentábamos el 50% la carga de poda, que se basa en ir trasladando la vara a lo largo de la cepa para no incurrir en desequilibrios permanentes, pues resulta que el incremento de la producción no es el mismo. Se reduce no un 50, sino a un 30. Entonces, ¿qué ocurre? Que si las condiciones meteorológicas son muy favorables, pues esto puede resultar excesivo y hay que hacer un ajuste. Por lo tanto, final resumen, es
carga de poda tiene que obedecer a criterios objetivos. El primero, las reservas acumuladas del año anterior. La relación entre el C y el N es fundamental. Y ese C y N ha dependido mucho de la lluvia del año anterior. Podemos, si no tenemos otro dato, decir, ¿cuánto llovió el año pasado durante el ciclo? El 25% menos. Voy a reducir el 25% la carga de poda. Y estaré con una dependencia de lo que ocurra. Segundo, como pongo aquí, reducir el 25%, pues el número de IE+, de 16 a 12. Segunda cuestión, previsión hídrica. Depende si va a llover o vamos a disponer de riego, porque si resulta que tenemos una previsión hídrica de aumento del 16%, por ejemplo, para que me salga bien los números, por eso lo he hecho así, pues, hombre, pues si no había llovido y reduzco a 12, pero hay una previsión o disponibilidad de riego, voy a subir ese 16%, pues voy a pasar a 14 yemas por planta. ¿Está comprendido esto? Es decir, yo no soy adivino si van a ser 14 o van a ser 16, pero sí tengo unos datos que me permiten aplicar un coeficiente. Hay que tener en cuenta lo que he comentado, el equilibrio pretendido, y eso supone un ajuste progresivo. Y luego, pues finalmente hay que reconocer que es una cuestión de probabilidad, muy dependiente de la estimación. Y si esto no es suficiente, acuda usted al seguro agrario, que están encantados de que se hagan seguros, se asegura el rendimiento y ahí está ya solucionada la papeleta tal. Pero a lo mejor no nos da uva para hacer vino, que es de lo que se trata. ¿De acuerdo? Por lo tanto, simplemente de recordar que la poda en verde es necesaria porque cualquier desequilibrio dependiente de la meteorología actual, la del curso, conlleva la necesidad de aplicar ajustes en cuanto a la carga real de brotes, como pueden ver en estas imágenes, y que, bueno, pues responden a una precipitación más alta o más baja. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias Jesús. Yo tenía un profesor que decía que la agricultura es la ciencia del depende. Un poco creo que estás bastante alineado con esto de la ciencia del depende.